Ok, vamos a continuar. Este es el tema número 2 de la serie Jesucristo Basta. Y lo he titulado Quiero conocer a Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, en Juan 4, de la mujer samaritana, y estábamos viendo algunos aspectos de su vida que ella no había podido llenar, pero tuvo un encuentro con Jesús y eso lo cambió todo. Ella empezó a dar testimonio de quién era Jesús y trajo un cambio a su vida. Esa agua que anhelaba, esa sed que ella deseaba saciar, solo Jesucristo la podía llenar. Recordemos que ella venía de tener una serie de fracasos en su vida, mas sin embargo se sentía religiosa. Pero Jesús la confrontó y le dijo: tantos fracasos has tenido y ahora con el que estás sigues igual. Jesucristo, cuando nos encontramos con Él, cambia sustanciosamente nuestras vidas, o más bien yo diría que radicalmente. Así que hoy vamos a continuar con el tema número 2, titulado Quiero conocer a Jesús, y vamos a encontrar una historia muy importante que nos deja ver el corazón de Jesús acerca de las personas que tienen dinero también, hermanos, porque muchas veces pensamos que el evangelio solo es para los pobres. Acompáñenme a Lucas 19. Vamos a ver lo que el Señor tiene en esta mañana para el pueblo de Dios. Lucas 19. Cuando lo tengan me da un amén. Y dice así, Lucas 19. ¿Estamos listos? Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho, ¿cómo? Se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicomoro, es el nombre del árbol, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, decían. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es la porción de la Escritura que con la gracia del Señor vamos a estar escudriñando hoy. Así que yo le voy a pedir que incline su rostro en reverencia a nuestro Dios y oramos. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, tu poderosa palabra, Señor, la que tiene el poder para salvar, Señor, salve en esta mañana. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me des, Señor, para darle a tu pueblo, Señor, para transmitirle el mensaje a este pueblo que ha venido hoy a escuchar tu palabra, Señor. Señor, que salgan de aquí convencidos, no conmovidos. Señor, que salgan de aquí convertidos. Señor, que salgan de aquí siendo nuevas criaturas si no lo son. Y si ya lo son, Señor, que salgan de aquí reflexionando sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que nos ayudes en esta mañana. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, iglesia, hemos leído cuántos versículos de la Escritura rápidamente, y leer la Escritura rápido está bien, pero es más importante que nosotros la escudriñemos y miremos lo que el Señor nos está intentando mostrar en estas enseñanzas que tiene
las escrituras. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia a todos los pecadores, ¿cierto? Así que, sin más preámbulos, vamos a buscar en la palabra del Señor y a sacar lo hermoso que tiene para darnos hoy. Amén. Entonces, fíjense bien, empezamos en el versículo 1 y dice: Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por las ciudades de ahí. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo hoy en pie. Fue conquistada por Josué. Yo no sé cuántos de ustedes han leído las escrituras allá en Josué 6:20, donde nos narra la caída de las murallas de esa ciudad y cómo fue que Josué la conquistó. Es una ciudad muy antigua, pero en tiempos de Jesús estaba bajo el dominio del Imperio Romano, de las fuerzas de ocupación. Era una ciudad muy próspera, de alto nivel. Era conocida como la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, y había ahí mucho comercio, turismo, había grandes fuentes de aguas termales y comerciantes de todo tipo. Jericó no era una ciudad cualquiera, era una ciudad próspera en esos tiempos. Y la habían escogido para irse a vivir personas adineradas y muchos comerciantes hacían negocios con ellos. Y fíjese bien, el Señor Jesucristo pasó por esa ciudad sabiendo que allá había gente pudiente. Hoy, muchos presentan un evangelio de la prosperidad y hoy, cuando nosotros notamos en el contexto en el que vivimos, pensamos que los ricos no necesitan el evangelio. Pero más sin embargo, el Señor Jesucristo sabe que ellos también necesitan el evangelio. Lo que pasa es que hoy no podemos presentar el verdadero evangelio porque desconocemos la palabra del Señor, y a veces el evangelio está basado en Dios te va a prosperar. ¿Qué puede prosperar Dios en el contexto de alguien que tiene todo? Que tiene fortuna, que lo tiene absolutamente todo. ¿Qué le vamos a decir? Dios te va a sacar de pobre. No, yo ya lo soy. Pero el evangelio no se trata de enriquecer a la gente ni de que viva en comodidades materiales. El evangelio se trata de la salvación de su alma. Recuerda que en el texto donde estamos viendo nosotros, le estoy hablando un poco del contexto histórico de la ciudad, y es que era una ciudad muy rica, mas sin embargo el Señor Jesucristo fue a ellos. Jesús estaba ahí sin importar cuál sea la condición. Él busca a los perdidos en Jericó, en Barcelona, en Girona, donde quiera que sea. El evangelio del Señor Jesucristo se extiende con misericordia para todo aquel que quiera ser salvo. Entonces, entendamos que cuando nosotros tenemos el alcance con nuestros jefes, con personas que son pudientes, no piense que para ellos se está cerrada la puerta. Eso es algo que nos enseña el Señor Jesucristo en esta historia. Entonces podemos ver de que el Señor Jesucristo va a una ciudad donde había gente muy adinerada. Por supuesto, seguramente habían pobres también, porque esos los hay en todos lados y siempre lo habrá, dice la palabra del Señor. Pero el Señor también está aquí en Girona. Y aquí en Girona muchos tienen ciertas comodidades que el evangelio del trasfondo de donde nosotros venimos, el evangelio que les habla de la prosperidad, ese evangelio no vale para un contexto en el que nosotros vivimos. Y si bien es cierto, Dios quiere bendecir, pero más quiere salvar. Amén. Así que podemos ver de que Él fue hasta ese lugar. Pero miremos en segundo lugar quién era Zaqueo. En el versículo 2 dice: había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho, ¿cómo? Rico. Muy rico. Fíjense bien, había un hombre ahí llamado Zaqueo. ¿Y era qué era? No, ¿qué era? Mire el contexto, mire la palabra del Señor. Porque, ¿era qué? Era jefe, no era jefe. Era jefe de todos los cobradores de impuestos, lo que viene a ser hoy el Hacienda. Ellos recaudaban los impuestos. Era jefe de todos los cobradores y de toda la región, y se había hecho muy rico. Entonces, por eso le digo que este hombre era un hombre muy rico.
pero más sin embargo fue alcanzado por el Evangelio. Este hombre podría haber dicho, yo no necesito a Jesús, como muchos lo dicen, pero este hombre sabía que él necesitaba a Jesús en su vida. Entonces este era un jefe, seguramente tenía muchos empleados a su cargo, que le traían el dinero de la recaudación. Este hombre era del mismo pueblo de Israel y trabajaba para los romanos, hacía que fuera un hombre detestable para su propio pueblo. Recuerden que el Zaqueo era un israelita que estaba trabajando para el gobierno de los romanos. Tenía una posición muy grande. Es como quien dice hoy, era el jefe de Hacienda. Por cierto, usted sabe que no se le escapa a nadie Hacienda, así que si tiene cuenta con ellos, más vale que las vaya arreglando. No era un simple cobrador de impuestos de una pequeña ciudad, lo era de la región. Quizás usted también tiene una buena posición, quizás usted también tiene un buen trabajo, quizás usted dice, yo no necesito a Jesús, pero este hombre comprendió en su corazón de que necesitaba a Jesús. Y en el versículo número 2 dice que describe quién era Zaqueo. En el contexto primero de Jericó vemos la ciudad. Entonces nos encontramos en una ciudad muy próspera, nos encontramos delante de un hombre como muy rico, ¿cierto? ¿Qué puede hacer el Evangelio en ciudades prósperas con gente rica? Pregunta. No, mi hermana, el Evangelio puede salvar también. Eso lo va a demostrar a través del contexto, del mensaje de la palabra del Señor. Los ricos también se salvan. Los ricos también se salvan. Lo que pasa hoy en día es de que nosotros con el Evangelio diluido que estamos presentando no tiene nada que ver con el Evangelio de la salvación. Por eso Zaqueo sabía, miren lo que sabía Zaqueo, Marcos 8:36. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio, entendió Zaqueo, obtendré de tantas riquezas pero si mi alma se pierde? ¿Qué beneficio, dice Marcos, obtiene el hombre si gana todas las riquezas, si tiene el mejor trabajo, si hace todo lo que quiera hacer con su vida, pero no podrá comprar su alma? Versículo 3 dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Este hombre enfrentó muchos obstáculos. El primero que enfrentó fue su trabajo y el segundo las multitudes. Y cuando hablamos del trabajo del primero, Zaqueo no podía entrar entre medio de la multitud porque cualquiera lo podría dañar. Recuerden que era un enemigo del pueblo. Él no podía inmiscuirse por ahí entre medio del pueblo e intentar llegar a Jesús. Él tenía que buscar otra opción. Y mire, hermano, ¿cuántos han dejado de pasar tiempo con Jesús porque dieron prioridad a sus trabajos? Así como el trabajo impedía a Zaqueo acercarse a Jesús, así el trabajo está impidiendo a muchos buscar pasar tiempo con Cristo. Hay muchos que han preferido los trabajos antes que pasar tiempo con Jesús. Hay muchos que hoy en día han renunciado a los ministerios porque sus trabajos les demandan más y ya no quieren pasar tiempo con Jesús. Para muchos los trabajos se les volvieron un obstáculo para servir al Señor. Entonces podemos ver que en primer lugar Zaqueo tenía la dificultad de su trabajo. Por causa de su trabajo y de su mala fama, él no podía acercarse a Jesús. Entonces tenía esa gran dificultad, pero Zaqueo no se iba a rendir. Y nos da una gran lección a nosotros, que los trabajos, hermanos, que nosotros tengamos no sea un impedimento para servir y pasar tiempo con Jesús. El anhelo de Zaqueo era conocer a Jesús. Zaqueo había oído hablar de Jesús, pero no lo conocía. Él quería verlo. Por eso el título de este mensaje es: yo quiero conocer a Jesús. Mire, los apóstoles, cuando nosotros miramos en las Escrituras,
Podemos ver a Pedro abandonar su barca y salir detrás de Jesús. Podemos ver a todos los apóstoles abandonar sus vidas y seguir a Jesús y servir a Jesús. Hoy en día la gente deja a Jesús para irse en la barca. Y debemos de reflexionar si nosotros realmente nos hacemos llamar discípulos del Señor, ¿cómo estamos haciendo? Así que recuerden, vamos a enfatizar más adelante esto acerca del trabajo, pero es lamentable. Mire, yo en lo personal le diré algo. Si a mí me ofrecen un trabajo que me haga más rico, que gane muchísimo más dinero y que quizás pueda darme una mejor vida, pero eso me impide servir al Señor, no lo aceptaría. He tenido la oportunidad de tener trabajos donde quizás me toque servir, trabajar un domingo por cuestiones de guardia, aunque fuera mejor pagado. He tenido que decir que no. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio servir a Jesús. Es un privilegio si usted sirve a Jesús, aunque sea arreglando sillas, barriendo la iglesia o en cualquiera de los ámbitos de la vida. Yo no sé cuántos de ustedes notaron que yo me tuve que bajar a arreglar el parlante porque había dejado de sonar. Hermanos, aquellos que pudiendo servir no lo hacen, aquellos que no quieren arreglar sus vidas y ponerlas al servicio del Señor no lo hacen, ¿qué creen que ocurrirá cuando se presenten delante de Dios y les diga: estuviste en aquella iglesia por tantos años, ibas de vez en cuando, pero nunca quisiste entregar tu corazón, servir al Señor? Así que yo entiendo que hay necesidades, pero mi prioridad, en medio de cualquiera que fuera la circunstancia, déjenme decirle que no cambiaría nunca. Mis convicciones están firmes en el Señor. Llueva, truene, relampaguee, haya o no haya, yo siempre estaré al servicio del Señor mientras Él me preste vida. Amén. Así que yo puedo entender, hermanos. Mire, Hebreos 6 nos dice, yo conozco la palabra del Señor, y Hebreos 6 nos dice, pues Dios no es injusto. Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por ¿por qué? Por servir a otros creyentes como todavía lo hacen. Servir a otros creyentes es servir al Señor. Servirlos a ustedes, venir, estructurar mensajes, darles mensajes, pasar tiempo con ustedes es el servicio a Dios. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Yo trabajo para el Rey de Reyes y Él no olvida eso. Y yo puedo certificar que Él no se ha olvidado de mí, que me bendice y que las cosas en algún momento quizás van mal, sigue bendiciéndote y me enseña y me lleva de la mano. Así que no cambiemos, hermano, los privilegios, la primogenitura por las lentejas. Y eso se refiere a cambiar el privilegio de servir al Señor, de tener comunión con los hermanos, por quizás querer ganar unos cuantos euros de más. De nada le servirá al mundo, dice, al hombre hacerse rico si va a perder lo más preciado, que es su alma. ¿Amén? ¿Hay alguien aquí? Den un fuerte aplauso al Señor, entonces. Mire, por otro lado tenemos a las multitudes. Recuerden, estamos viendo Zaqueo, sus obstáculos, las multitudes. Y mire, por otro lado tenemos a las multitudes y sus corrientes que van en contra de Cristo y muchos son arrastrados por ellas. Aún hay multitudes de consejeros. Mire, pensando en Zaqueo un poco, cuando estaba estructurando este mensaje, pensaba que Zaqueo era un tipo rico. Era jefe, tenía poder. No solo era rico, sino que tenía poder, tenía gente a cargo, contaba con el favor de Roma, era respaldado. Pero, ¿qué pensaría la gente de Zaqueo cuando Zaqueo quería ver a Jesús? Cuando les comentaba ahí a los que lo rodeaban, yo quiero ver a Jesús, ¿cómo le hago?
y en algún momento Zaqueo dijo, voy a salir corriendo y me voy a subir a ese árbol. ¿Y cuántas personas no le habrán dicho a Zaqueo, cómo vas a hacer el ridículo? Un hombre tan poderoso, tan rico como tú, subido en un árbol vulgar como un niño. ¿Usted cree que no pasaron todas esas cosas por la mente de Zaqueo y la habladuría de la gente? Por supuesto que sí. Y eso son las multitudes a las cuales hoy nos enfrentamos. Y hay multitudes de amigos consejeros, hay multitudes de amigas consejeras que le dicen, ¿qué es eso de la iglesia? Eso es ridículo, eso se ha quedado anticuado. Dios no es así. Ahí no hacen más que hablar cosas. ¿Cree usted que esos movimientos no están ahí, esas multitudes intentando obstaculizar que lleguemos hasta Jesús? Están ahí. Hay muchas personas que hacen esas multitudes y empiezan a hacer sus razonamientos necios. Para algunos les parece ridículo venir a la iglesia y se apoyan en sus propios razonamientos, en sus filosofías destructivas que apartan el corazón del hombre de Dios. Pero por otro lado, tenemos a los consejeros del mundo diciéndonos, eso es ridículo, eso ya pasó, eso son inventos del hombre. Pero hermanos, por otro lado tenemos a cristianos que con su mala manera de vivir empañan el nombre de Cristo y de su iglesia. Y eso es de lo peor. Esos son los peores. Porque de los de allá afuera, ¿qué se puede esperar? Pero de los de aquí adentro, hermanos. Personas que llevan años en la iglesia cantan, sirven, pero sus corazones albergan envidia, odio, rencores, hipocresía. Yo sé de lo que le hablo. He conocido a más de algunos. Esas multitudes están impidiendo a algunos ver a Jesús. Yo lo creo así y creo que es lamentable. Pero ¿sabe qué? Dios no le va a pedir cuentas a las multitudes. Sí lo hará individualmente a cada uno de ellos, pero le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Cómo hicimos? Si le hicimos más caso a aquellos que nos mal aconsejaban o simple y sencillamente pusimos la mirada en aquellas multitudes que iban a la iglesia y con sus actos negaban a Jesús. Ahora, pero a Zaqueo no le importó hacer el ridículo. Zaqueo no le importó, ¿sabe? Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dijo el Señor Jesucristo. Zaqueo no le importaba. Zaqueo se humilló, salió corriendo y se subió. La Biblia nos dice, mira el versículo 4 lo que nos dice, así que Zaqueo salió corriendo, se adelantó, dijo, planeó un plan y dijo, yo voy a irme corriendo. Imagínense a Zaqueo corriendo y subiéndose a ese árbol. En el versículo 4 dice que se subió a ese árbol de sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo estaba expectante solo para ver a Jesús. No era para hablar con él. Zaqueo era un hombre rico, pero sabía que no podía comprar el favor de Dios. Zaqueo sabía que no le podía mandar una invitación a Jesús sobornándolo para que fuera a su casa. Él solo quería conocer a ese hombre de quien tanto hablaba. De hecho, uno de los recaudadores de impuestos llamado Leví seguramente era uno de sus empleados y quizás dio testimonio y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, voy a dejar este trabajo porque ahora voy a seguir a Jesús. Salió corriendo y se subió a la higuera. Aún superó ese obstáculo de las multitudes, de las críticas y todo lo que conlleva. Versículo 5 dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Jesucristo vio que el corazón de Zaqueo se había humillado solo para verlo. Había superado las multitudes y se las había ingeniado para llegar solo para verlo. Pero mire, cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de alguien, en realidad, ¿usted quiere conocer a alguien si realmente es un cristiano de verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos, debemos de conocer a las personas si realmente son nacidas de nuevo. Porque
Y si algo nos enseñan las Escrituras es que expone a aquellos. Mire lo que dice. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja. ¿Cuándo? Enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Cuando Zaqueo escuchó la voz de Dios, mire cómo reaccionó. Zaqueo bajó, ¿cómo? Rápidamente. Zaqueo seguramente se tiró de ese árbol. Zaqueo rápidamente bajó. ¿Y cómo dice? Y lleno de entusiasmo y de alegría. Zaqueo se alegró porque el mismísimo Rey de Reyes lo había mirado y le había dicho, Zaqueo, es necesario que vaya hoy a tu casa. Lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Miren, yo no sé cuántos de ustedes llevan a Jesús a su casa. Yo no sé cuántos de ustedes realmente comen con Jesús. Jesús es el centro en el matrimonio, en nuestra casa. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, Jesús no se queda en las cuatro paredes de una iglesia, hermano. Jesús nos acompaña. Está en casa y está todos los días, en el auto, en el trabajo, donde quiera que vaya. El problema de levantar las manos y de ser multitud es que Jesús no va a casa. ¿Sí lo vemos? Pero también no solo es decir Jesús está en casa. Jesús es el centro de mi vida. Es que fíjese bien lo que ocurre. Zaqueo rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Voy a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Y cuando usted se convierte y lleva a Jesús a su casa, ya empiezan las murmuraciones de todos lados. A la gente no le gusta. A las multitudes no les gusta. Es más, a algunos de sus amigos les molesta. Ya te volviste majara, le dicen. Ya te volviste tonto. Ya te comieron el coco. La gente se disgusta, ¿sí o no? Y es así, porque eso es bíblico que pasa, hermano. Pero ¿sabe qué? A Zaqueo eso no le importó. Dios no hace acepción de personas. La gente disgustada murmuraba. Fue a hospedarse a la casa de pecador de mala fama. Mire, a Zaqueo no lo querían mucho en ese lugar. Tenía que superar muchos obstáculos. Y la gente piensa que Jesús no puede venir a casa de alguien que su vida ha sido un desastre. Déjenme decirle que Jesús viene a las casas donde abren su corazón y lo reciben con agrado y con entusiasmo. Entonces fíjense bien, pero también trae cambios. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Eso no es fácil. Esto no lo puede hacer un hombre natural. Si apenas soltamos ahí para la Coca-Cola, imagínese usted dar la mitad de la riqueza así por así. Pero eso es Dios transformando el corazón del hombre, haciéndole entender de que todo lo que tienes no vale para nada si no tienes a Jesús. Mire, a Zaqueo no le importó deshacerse de esa riqueza. ¿Sabe por qué? Porque él había encontrado la perla de gran valor, aquello que nadie se lo quitaría, aquello que sería más valioso para toda su eternidad. La inversión que acaba de hacer Zaqueo aquí es enorme. Dice, yo lo doy con gusto y ahora tengo la perla de gran valor. Y dice, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con los impuestos, se lo devolveré. Y ciertamente Zaqueo seguramente había estafado a alguien. Los recaudadores de impuestos tenían fama de enriquecerse a causa de la usura, del abuso. No es que no los querían porque ellos trabajaban para Roma, es que ellos ponían impuestos extras. Y si acaso
Y si acaso estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Mira, hermano. Hay hermanos que están en las iglesias, no quieren pagar sus impuestos, le deben a alguien y no le pagan. Muchos cambiaron de país, dejaron deudas y no las han pagado. Escuche bien, un verdadero hombre de Dios, un verdadero nacido de nuevo, tiene que restituir, tiene que hacer justicia. Si usted le debe a alguien, páguele. Si usted ve a una familia o a alguien que está pasando por necesidad, ayúdele. La palabra del Señor nos enseña estas cosas. Lo que no podemos pretender es que en Cristo somos nuevas criaturas y hayamos hecho lo que hayamos hecho, le debemos a quien le debamos, ahí se limpió la cuenta. No, eso no funciona así. Si usted le debe a alguien, páguele. Si usted ha ofendido a alguien, restitúyalo y pídale perdón. Cuando Jesús realmente llega a su vida, usted lo primero que hace es ponerse cuenta. Decir, oye, mira, en esto fallé. Oye, mira, yo sé que hace 20 años que te quité prestado un dinero, pero te voy a pagar un poco más, te voy a dar un poco más de intereses, porque el dinero de aquel tiempo, ahora más o menos valdría esto. Mire, haga eso y el Señor lo bendecirá. Porque ¿sabe qué? A esa persona a la cual lo mira hacer sus publicaciones en Facebook, a esa persona a la cual usted quiere hablarles de Jesús, usted les ha cerrado el corazón, porque dicen, hipócrita, ¿cómo me vienes a hablar de Jesús y no me pagas lo que me debes? Hipócrita, ¿cómo me vienes a hablar de Jesús si caminas estafando a la gente? Usted lo puede ver. Zaqueo rápidamente se levantó y dijo, no, Señor. ¿No es que Jesús le dijo? Nosotros no vemos el registro aquí donde Jesús le dijo, bueno, Zaqueo, ya vine a tu casa y si quieres que yo sea tu Dios, vas a tener que empezar a hacer cosas. No, eso es un acto del corazón que tiene que nacer de un ser nacido de nuevo. La mitad de mi riqueza se voy a dar a los pobres, y si estafé a alguien, ¿qué ve? Voy a devolvérsela. Hermano, ¿lo va a devolver o no? Mire, la palabra del Señor es efectiva. Muchas veces no prosperamos en nuestra vida porque tenemos esas cargas ahí que no nos dejan avanzar. No, dice usted, es que yo le debo mucho. Vaya pagándole poco a poco. Pero no se vaya a intentar presentar en el reino de los cielos con esa deuda de alma. ¿Qué cree que va a pasar? No se intente presentarse delante de Jesús un día para decirle, bendíceme Señor, cuando usted ha cerrado su corazón a hacer justicia. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. No se ponga triste, hermano. Esto es bueno para nosotros. Dios es bueno. 4 veces más, Jesús le dijo, la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice la salvación ha venido hoy a esta casa? Respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha dicho, levanta sus manos. No, ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, un hijo de fe, alguien que cree. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿por qué? Por la carne, no, por la fe, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y debemos, ¿cómo? Demostrar nuestra fe. Nuestra fe no solo se habla. Usted no puede ir hablando por ahí de Cristo y no demostrar absolutamente nada. ¿Sí o no? Debemos demostrar con nuestra manera de vivir que realmente somos nacidos de Dios. Si no, no estamos absolutamente en nada. Ahora, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El Señor Jesucristo ha venido a buscar a los que estaban perdidos. Dígame una cosa.
En ese texto donde está diciendo el Señor Jesucristo, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no estamos hablando de un hombre rico. Estamos hablando de un hombre rico, de un hombre que tenía posición, que tenía dinero, pero ¿cómo estaba? Estaba perdido. Estaba perdido. Independientemente de la condición material que el hombre tenga, sin Cristo está perdido. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La gente piensa que solo los pobres necesitan a Jesús. Este hombre era muy rico, pero le faltaba conocer a Jesús. Primera de Corintios 1:28 dice: Dios escogió de lo más menospreciado por el mundo. Este hombre era menospreciado, aunque tenía posiciones. De lo más vil y menospreciado escogió Dios por el mundo. Lo que se considera nada, lo cambió Dios y lo considera algo importante. Así que, mis hermanos, podemos ver entonces en la vida de Zaqueo muchos obstáculos que tuvo que superar. El trabajo, su estatura, las multitudes, las críticas y todo lo que dirán. Pero Jesús lo cambió todo. Solo le bastó a Jesús voltear a ver hacia arriba y decirle: Zaqueo, he visto tu perseverancia. ¿Cómo has perseverado? ¿Usted cree que Jesús no se daba cuenta de la situación de Zaqueo en medio de cómo le hago para ver a Jesús? ¿Cómo le hago para tener un encuentro con Jesús? Por supuesto que sí. De hecho, mire, cuando la palabra del Señor dice, el Señor lo miró arriba y le dijo: ¿cómo? Zaqueo. Si Jesús iba pasando por ahí nada más. ¿Cómo sabía su nombre? Y es que Jesús sabe cómo se llama, qué posición tiene, quién es usted, dónde trabaja. Sabe absolutamente todo. Y hoy cambie ese nombre de Zaqueo y ponga el suyo ahí. Hoy el Señor también quiere ir a su casa. ¿Qué va a hacer? Le va a decir en esta mañana: Señor, yo también quiero conocerte. Ven a mi casa, cena conmigo, vive conmigo. O le dirá: a mi casa tú no entras. ¿Qué hará? ¿Qué fecha es hoy? Hoy 13 de agosto del año 2023. Registrado queda en los libros de la vida un día como este, donde el Señor le pregunta hoy: ¿me llevas a tu casa o me dejas aquí? Él seguirá reinando, estará en su trono, pero usted seguirá camino de la destrucción y del infierno. Horrible lugar. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Zaqueo? Zaqueo fue un hombre humilde que salió en busca de Jesús. Para subirse a ese árbol tuvo que ser humilde y reconocer que necesitaba. Se comportó como un niño al subirse a ese árbol. A Dios le agrada que nos acerquemos con un corazón tierno, como el de los niños. En Mateo 18:3 dice: como el corazón de los niños es el reino de los cielos, sin importar nada. Zaqueo perseveró, no se dio por vencido. Nosotros muchas veces nos damos por vencido a la primera. Él quería ver a Jesús y se esforzó hasta lograrlo. En Génesis 32 vemos a otra persona que fue muy perseverante al buscar la bendición de Dios, y es a Jacob. Él luchó físicamente, dice. La perseverancia, hermano. Y finalmente, Zaqueo mostró con sus acciones lo que había sucedido en su corazón al conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús y Él viene a tu vida, vas a tener que mostrarlo. Vas a tener que vivir.
Él no dejó pasar ese momento como una experiencia bonita. Zaqueo fue sincero. Por eso la respuesta de Jesús. ¿Sabe? En otra ocasión al Señor Jesucristo lo invitó otro hombre importante, pero lo primero que hizo fue empezar a criticar. ¿Cómo deja que esa pecadora le lave los pies? Y el Señor Jesucristo le dice: tú no has hecho nada de eso. El Señor Jesús conoce nuestro corazón. Y vamos a reflexionar mientras el ministerio de alabanza pasa aquí adelante. Cierre sus ojos un momento y escuche estas palabras. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Nos acercamos con humildad? ¿Estamos perseverando en la fe, en nuestra búsqueda del Señor? ¿Mostramos con nuestras acciones que Jesús ha transformado nuestra vida? Aprendamos del ejemplo de Zaqueo y vivamos como Jesús quiere. Debemos de reflexionar, hermanos, que la vida no consiste en el poder y en las riquezas. La verdadera vida consiste en conocer a Jesús y obedecer sus mandamientos. Póngase en pie, le voy a pedir por favor que se ponga en pie. Y hoy usted va a tener que tomar una decisión acerca de si invita a Jesús a su casa o simplemente le dice no. Cierre sus ojos, vamos a orar, no se desconcentren porque sabemos que el enemigo siempre está dispuesto a enturbiar lo que Dios quiere hacer en los corazones de su pueblo. Señor, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón porque hemos dejado, Señor, de perseverar y de tener humildad delante de ti. Esta historia de Zaqueo, siendo un hombre rico, humillándose, nos deja mucho para aprender. Señor, nosotros también, dígale en su corazón ahí, queremos que vengas a nuestra casa. Queremos conocer a Jesús. Queremos tener ese encuentro cercano que cambia nuestras vidas, dígale. Señor, si a causa, Señor, de las malas decisiones, en cuanto a escogerte a ti primero, Señor, he renunciado a los privilegios que tú me has dado, dígale, te pido perdón. Y prometo que voy a esforzarme más, como lo hizo Zaqueo, por servirte, por darte gloria con mi manera de vivir, por honrarte con mis acciones. Y si en algo he defraudado a alguien, te pido perdón y lo restituiré, dígale. Le pagaré a aquel que le debo. Le pediré perdón a aquel que ofendí. Amaré al que no me ama. Entonces dicen amén. Amén. Recuerda, hermano, que si usted se va de esta iglesia este día sin conocer a Jesús, no es porque Él no se haya presentado hoy aquí, sino porque usted ha decidido no conocerlo. Vamos a cantar un cántico y mientras cantamos este cántico, yo lo invito a usted a que ponga su mano en su corazón y le dígale: yo quiero conocer a Jesús, porque mi orgullo y qué dirán me ha alejado de Él, pero eso ya no me importará más.